Críticas y apoyos al mensaje de Arce. El presidente del Estado enfocó su mensaje en la lucha contra la pandemia, la búsqueda de justicia por la crisis del 2019 y las medidas económicas asumidas en los primeros 75 días de su gobierno. El exministro de Economía criticó el discurso del presidente Arce. Le recordó que en la actual gestión suman más de 1,000 decesos por COVID-19 y que las vacunas prometidas son insuficientes. Hay acciones que uno pueda visualizar como acciones transformadoras. Hubiera sido un buen momento en el que quizá hubiera anunciado la reconducción y además la aceleración de el proceso de la reforma de la justicia, por ejemplo. No hay esa señal en el tema de la justicia, más allá de acusar, en la lógica, digamos, del discurso político de todo. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso de crecimiento, es uno, desaceleración de la economía, déficit público hace 8 años, déficit comercial hace 7 años, bajísima productividad, es decir, hay un agotamiento estructural que no se lo quiero ver y simplemente se piensa que esto ha sido un descarrilamiento y que ahora, por supuesto, haciendo algunas políticas de maquillaje, todo va a volver a una nueva normalidad. Los grandes proyectos. En la oposición critican al gobierno por la forma en cómo afronta la pandemia y aún se cuestiona que exista un plan efectivo contra el COVID. El presidente Arce ha desaprovechado esos 3 meses de luna de miel porque no ha hecho nada. No ha marcado ningún tipo de agenda. Sigue pensando en las mismas lógicas de que la inversión pública en megaproyectos de industrialización nos van a sacar adelante, ignorando primero que cuando intentó hacerlo en 14 años de bonanza, falló. Hay muchas empresas que ha dejado en quiebra. San Buenaventura, Uria, Papenbol, Carton Ball, y todas las fábricas han sido deficitarias. El gobierno, en contrapartida, asegura que heredó un Estado en crisis y un sistema de salud con muchas deficiencias. La oposición atribuye esos aspectos al gobierno de Evo Morales. Y conozcamos qué se ha hecho y qué falta por hacer ante la crisis sanitaria por el coronavirus en Santa Cruz. Esa fue la consulta que trasladamos a las autoridades y representantes del sector salud en el departamento. Santa Cruz es el departamento más golpeado por la pandemia del COVID-19 en el país. Ante esta situación, consultamos a las autoridades locales qué se ha hecho y qué falta por hacer en el sistema sanitario para afrontar el rebrote. Se han hecho las contrataciones necesarias para poder cubrir estas bajas. Se han hecho actividades de infraestructura, equipamiento tecnológico, insumos, equipamientos de protección personal. Con la segunda oleada volvimos otra vez a ver las deficiencias. Una de las principales falencias es la de recursos humanos. La Gobernación y el Colegio Médico coinciden en que los logros para paliar esa situación durante la primera ola de contagios se esfumaron el 31 de diciembre y que las contrataciones recientes demoraron. El año pasado se hicieron un poco más de contrataciones, se llegó a contratar en un total de 1.500, pero ahora nosotros le dijimos que lo mínimo para poder arrancar eran 700 y no lo contrataron ellos, pero nos han dado los recursos para que podamos hacerlo. Si ya había la deficiencia de los recursos humanos, ahora es mucho más por la baja que tenemos, porque están contagiados. Todo lo que se hizo el año pasado culminó el 31 de diciembre en relación a los contratos. Mientras que la alcaldía señala que también tuvo una reducción de personal para sus acciones. También surgió lo que es el rastrillaje. En su momento teníamos desplazadas más de 1.000 personas, en otros momentos tuvimos desplazadas 600 personas, en este momento tenemos desplazadas más de 150. Respecto a infraestructura, insumos y equipamiento, manifestaron lo siguiente. Santa Cruz ha construido terapias intensivas, ha construido domos para la transferencia de plasmaféresis, ha construido cámaras, está construyendo ahora cámaras para el resguardo de las vacunas. Y el año pasado, al inicio de la epidemia, solamente contábamos con 41 terapias. Hemos habilitado o hemos rehabilitado terapias con la construcción de los domos y en un momento llegamos a tener alrededor de 180 terapias
entre el sistema público Los Seguros y las que habilitó la gobernación. Se han creado centros de aislamiento, se han fortalecido estos 68 centros de primer nivel y se han fortalecido estos 5 hospitales de segundo nivel. Bueno, hemos fortalecido no solamente con equipos de bioseguridad y con personal. Entre tanto, los consultados difieren sobre lo que falta por hacer y cómo conseguirlo. Falta más personal de salud, que el gobierno debe cumplir con esa deuda histórica de 10.500 ítems. Falta habilitar algunos centros de aislamiento o recuperación. En total, abriendo todos los centros que tenemos, son más de 700 camas. No hay necesidad ahorita de abrir todos los centros en su totalidad, porque los 3 que tenemos abiertos tienen 0 ocupación. Pero hasta ahora tenemos deficiencias en relación a los hospitales de primer y segundo nivel, donde los recursos humanos han caído, están con sus bajas y no tenemos la reposición de ellos. Bueno, yo lo veo muy tibio y muy lento la respuesta que se está haciendo contra esta pandemia. Para el director del CEDES, el principal problema es la falta de asignación de recursos desde el gobierno central. Faltan muchas cosas porque nos tienen de manos atadas todavía cuando no nos transfieren recursos, cuando el gobierno nacional no nos genera y no nos da autorizaciones que le pedimos nosotros para poder reaccionar frente a las demandas y las necesidades que nosotros sentimos todos los días, que la población lo vive. Y en su discurso por el feriado plurinacional, el presidente Luis Arce aseguró que las vacunas contra el coronavirus llegarán ya la próxima semana. El presidente del estado, Luis Arce, anunció este viernes la llegada de más de 15 millones de vacunas gracias a los acuerdos que firmó el estado con 2 laboratorios y por formar parte del mecanismo COVAX. Y logramos asegurar la provisión de más de 15 millones de dosis que comenzarán a llegar al país. Dosis de vacunas que comenzarán a llegar al país la próxima semana para la tranquilidad de la población. Arce además anunció que la próxima semana llegará un lote pequeño de vacunas Sputnik 5 que serán aplicadas en primera instancia al personal de salud que se encuentran batallando contra el COVID en primera línea. De acuerdo al presidente del estado, uno de los pilares fundamentales de su gestión en salud es la coordinación con los gobiernos subnacionales. El tercer pilar del plan estratégico es la coordinación con todos los niveles subnacionales de gobierno. El trabajo debe ser conjunto, coordinado y asumiendo las competencias que tienen cada nivel, todas y todos contra un enemigo común, el coronavirus. Bolivia enfrenta actualmente una escala de casos de COVID-19 y para muchos expertos, una vacunación masiva será la principal vía para garantizar la reactivación económica, sin poner en riesgo la vida de los bolivianos. El exministro de Economía ha criticado el discurso del presidente. Le recordó además que en la actual gestión suman más de 1.000 decesos por coronavirus y que las vacunas prometidas son insuficientes. Un discurso vacío que muestra que el presidente Arce llegó sin un plan de reactivación ni tampoco con un plan para enfrentar la pandemia. El señor Arce se olvida que el MAS durante el 2020 bloqueó los créditos internacionales para agravar la situación y ganar las elecciones, y ahora lo que están haciendo es desconocer la gravedad de la segunda ola con un cálculo electoral para mantener la fecha de las elecciones. Desde que el señor Arce llegó a la presidencia, 53.198 ciudadanos bolivianos han contagiado el COVID y ya fallecieron desde el 9 de noviembre hasta ayer 1.023 bolivianos, más de 1.000 bolivianos a los cuales él no se ha dirigido hoy ni a su familia. 6.000 vacunas en el mes de febrero es una cifra muy reducida. Es obviamente para hacer un acto público seguramente. Lo cierto es que la inmensa mayoría de los bolivianos llegará al invierno sin ser vacunados. Por eso yo también quiero condenar la actitud del Tribunal Supremo Electoral. Hoy están llevando al pueblo boliviano a unas campañas electorales, a una votación en medio del pico de la pandemia. Y obviamente esta es una actitud insensible, es una irresponsabilidad temeraria que nos va a costar innecesariamente miles de contagios y cientos de vidas. Sirmes en Cochabamba lamentó que el presidente Luis Arce Catacora en su discurso no haya planteado soluciones al problema, a la falta de personal en salud y en las condiciones en que trabajan.
El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública en Cochabamba lamentó que el presidente Arce en su discurso no haya planteado soluciones al problema de falta de personal en salud y las condiciones en las que trabajan. Lamentablemente yo creo que no están priorizando estos temas los del gobierno. Han pasado la responsabilidad a las gobernaciones y municipios donde prácticamente no existen recursos económicos y el Estado se está lavando las manos. Según la dirigencia del CIRMES, el presidente no tiene un plan de contingencia ante esta segunda ola del COVID. Y eso denota de que obviamente tiene que hablar de otros temas que no son importantes, porque en realidad el sistema público de salud en este momento está colapsado. Y con el tema de las vacunas da para largo. Es una planificación, es un proceso que tiene que seguirse y lamentablemente en este momento el país lo que requiere es recurso humano. El sector salud en Cochabamba aseguró que solicitó reunirse con el nuevo ministro de Salud para plantearle sus demandas. Si no quiere recibirnos el ministro, no quiere dialogar, no quiere hacer un diagnóstico real de lo que está sucediendo en nuestro sistema público, lamentablemente no vamos a poder avanzar. El 12º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce reafirmó que la prioridad de su gobierno es aplicar la justicia contra quienes interrumpieron la democracia en octubre del 2019. Afirmó que no ha sido fácil recuperar la democracia y que por eso el gobierno debe lograr la justicia y dar prioridad a la inclusión social. En octubre de 2019 instalaron una narrativa para generar la indignación de los sectores sociales urbanos, hablaron de un fraude electoral monumental con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, que nunca pudieron probar. En complicidad con sectores insubordinados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes rompieron la cadena de mando y en franca insubordinación al presidente del Estado Plurinacional y capitán general de las Fuerzas Armadas, forzaron la renuncia de las autoridades democráticamente elegidas para instaurar un régimen no constitucional sustentado en el temor del uso de la fuerza. El 10 de noviembre de 2019 se produjo la interrupción de 37 años de democracia continua, provocando una ruptura constitucional. La segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, en una irregular sesión, se autoproclamó como presidenta del Senado y posteriormente en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. En una presunta sesión sin quórum reglamentario, declaró asumo de inmediato la presidencia del Estado. El golpe de Estado de 2019 intentó extinguir la democracia intercultural desde las primeras horas de su gobierno, buscando retrotraernos al Estado republicano y a la eliminación de los símbolos del Estado plurinacional como nuestra huipala, que fue cortada, pisoteada y quemada. Lamentablemente, volvimos a un país donde quienes no tenían los votos de la confianza popular buscaban mandar como elegidos. Abusaron, violentaron nuestros derechos, racializaron despectivamente la relación con sectores campesinos e indígenas para intentar apagar al Estado plurinacional. También en su intervención, Luis Arce, durante su mensaje presidencial, señaló que el 18 de diciembre se recuperó la democracia al ganar las elecciones generales. El 18 de octubre de 2020, luego de todos los intentos de prorroguismo del gobierno de facto, se realizaron las elecciones generales.
y con el resultado contundente de las urnas se estableció el orden democrático constitucional, luego de mucho dolor y sangre en un periodo nefasto de nuestra historia, que se caracterizó por una sistemática persecución, procesamiento, enjuiciamiento, detenciones ilegales, supresiones de las garantías y libertades más elementales del ser humano. Recuperamos nuestra democracia. La victoria es del pueblo boliviano. En el tema de salud, el presidente anunció la llegada del primer lote de vacunas la siguiente semana. El primer envío de un total de 15 millones de dosis. Aseguró que habrá una campaña universal y gratuita. En nuestro gobierno hemos aprobado un plan estratégico de salud para enfrentar a la pandemia, que a diferencia del pasado no está cimentado en el miedo y la represión, sino en la prevención y contención de la pandemia. Estamos trabajando bajo 3 pilares para enfrentar al COVID-19 sin afectar nuestra economía tan golpeada desde noviembre de 2019. El primer pilar de este plan estratégico es el testeo y las pruebas masivas. Pruebas y más pruebas para identificar los contagios y disminuir la letalidad. El diagnóstico temprano permite atacar la enfermedad en sus primeras manifestaciones y no en cuanto los daños son severos y en muchos casos lamentablemente irreversibles. Estamos promoviendo la atención de los pacientes en los primeros síntomas, utilizando los protocolos establecidos por el sistema médico y ayudándonos con la medicina tradicional. También las pruebas que dotamos a los gobiernos subnacionales sirven para detectar pacientes asintomáticos que son fuente potencial de contagio del virus sin saberlo. Para hacer frente a la segunda ola de esta pandemia, el gobierno del Estado plurinacional autorizó la contratación directa para la adquisición de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, así como otros bienes y obras y servicios para la contención, diagnóstico y atención del COVID-19. El segundo pilar de esta estrategia es la solución estructural. Las vacunas. Nuestro gobierno, desde el primer día, realizó gestiones directas con quienes están produciendo las vacunas. Y logramos asegurar la provisión de más de 15 millones de dosis que comenzarán a llegar al país. Dosis de vacunas que comenzarán a llegar al país la próxima semana para la tranquilidad de la población. La vacunación universal gratuita y voluntaria contra el COVID-19 de todas y todos los bolivianos mayores de 18 años es una prioridad para el gobierno nacional. Hemos logrado, a través de las gestiones de nuestro gobierno, la firma de 2 importantes contratos con los laboratorios Gamaleya de Rusia y del Instituto Serum de la India para poder acceder a vacunas Sputnik V, garantizando 5.2 millones de dosis, y AstraZeneca Oxford con 5 millones de dosis. Además de haber logrado acceder a vacunas a través del mecanismo COVAX, vacunas gratuitas para el 20% de la población, lo que significa 5.1 millones de dosis. El tercer pilar del plan estratégico es la coordinación con todos los niveles subnacionales de gobierno. El trabajo debe ser conjunto, coordinado y asumiendo las competencias que tienen cada nivel, todas y todos contra un enemigo común, el coronavirus.
El presidente Luis Arce también habló sobre economía como un tercer mandato del pueblo boliviano al gobierno. Explicó los indicadores que recibió del anterior gobierno y las medidas económicas hasta la fecha por su gobierno dadas, como el bono contra el hambre, el periodo de gracia para los prestatarios y el impuesto a las grandes fortunas. Cayeron las exportaciones y las importaciones en 27 y 30% respectivamente. La inversión pública ejecutada se contrajo en 66%. De 3.272 millones de 2019, cayeron a solo 1.107 millones en 2020. La tasa de desempleo abierto urbano se duplicó de 4.8 a casi 9%. Y la deuda interna del Tesoro General de la Nación pasó de 5.950 millones de dólares en octubre de 2019 a 9.457 millones de dólares en similar periodo, en 2020. La deuda externa subió de 10.998 millones en octubre de 2019 a 11.739 millones en octubre de 2020. El déficit fiscal subió de 5,2 millones del Producto Interno Bruto en octubre de 2019 a 12% del Producto Interno Bruto en 2020. Las reservas internacionales del Banco Central descendieron de 6.830 millones de dólares en octubre de 2019 a 5.578 millones en similar periodo del año pasado. El pago del bono contra el hambre fue una de las primeras medidas que adoptamos. Hasta hoy, 3,5 millones de bolivianas y bolivianos fueron beneficiadas con este bono. Se logró que los prestatarios puedan pagar cada uno de sus cuotas diferidas en los meses que sucedan a la última cuota de su plan de pagos, prohibiendo pagos adicionales de intereses. Asimismo, con el fin de apoyar la recuperación del aparato productivo, la generación de empleos, la reactivación del mercado interno y en el marco de la política de sustitución de importaciones del Gobierno Nacional, se constituyeron 2 fideicomisos para la reactivación y desarrollo de la industria nacional por un monto de más de 911 millones de bolivianos. Pusimos en marcha el impuesto a las grandes fortunas, que se aplica a quienes poseen un patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos, es decir, a la población más acaudalada de nuestro país. Aproximadamente unas 152 personas en el país pagarán este tributo. La inexplicable paralización de la inversión pública, así como de nuestras empresas y proyectos estratégicos, generó millonarias pérdidas para nuestro Estado, como es el caso de la planta de Uria. Hemos encontrado a nuestra principal empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en una situación francamente caótica, con serios problemas en el suministro de líquidos y en la producción de crudo y condensados. Hemos reactivado la inversión pública, hemos dinamizado la demanda interna, fortaleciendo nuestra política social de redistribución de los ingresos para volver a reducir la pobreza y el hambre, así como las desigualdades económicas y sociales. Y también en la oportunidad, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, se refirió a la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero y habló de la deshumanización de la sociedad. Es una manifestación de la lucha, la resistencia, los sueños y el trabajo de los pueblos indígenas originarios y de todos los que habitamos nuestra Bolivia. Frente a las condiciones que hoy atraviesa la humanidad de desorden global, un tiempo en que los pueblos indígenas volvemos para levantar nuestro propio vuelo, vivimos tiempos convulsionados,
con atentados a la vida, a la salud, a la seguridad y a nuestras soberanías. La estrategia sanitaria anti-COVID practicada en nuestro país durante la primera fase de la crisis pandémica fue diseñada no solo por el gobierno de facto, sino por asesores externos, que la elección entre las libertades y la seguridad sanitaria ha terminado por enterrar ambas. Muchos hemos perdido nuestros seres queridos. El comportamiento mutante del virus en la segunda fase exige fusión de esfuerzos entre la medicina académica y la medicina natural o medicina tradicional. La naturaleza mutante del virus exige de una estrategia comunicacional con la real capacidad de desmontar el miedo individual y colectivo. Necesitamos entonces que la razón y la comprensión sean fuertes. Una campaña interdisciplinaria coadyuvará para que la razón sea más fuerte que el temor y la angustia. Trabajamos en la reconstrucción de un Estado cada vez más participativo, cada vez más democrático, cada vez más incluyente. Un Estado para todas, todos. Jayaya, el Estado plurinacional de Bolivia. Ucamapan. El analista económico Gonzalo Chávez señala que el gobierno debe ser más claro en las políticas económicas, ya que no es suficiente solo inyectar recursos. La propuesta de Arce Catacora se concentra simplemente en restaurar un modelo que evidentemente ya muestra mucho más decadencia. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso de crecimiento, es uno, desaceleración de la economía, déficit público hace 8 años, déficit comercial hace 7 años, bajísima productividad, es decir, hay un agotamiento estructural que no se lo quiero ver y simplemente se piensa que esto ha sido un descarrilamiento y que ahora, por supuesto, haciendo algunas políticas de maquillaje, todo va a volver a una nueva normalidad. No hay una nueva normalidad. El desafío es construir cambio diferente en la propuesta económica vinculada a medio ambiente, a tecnología, a transformación digital, a nueva integración en el comercio internacional, en diversificación productiva, en industrialización verde. Es decir, la agenda es gigantesca y nada de eso está en la agenda de este gobierno. Si vamos a tener una recuperación del tipo B chica, que este año 2020 caemos y el 21 estamos arriba, o si va a ser del tipo U, que vamos a pasar 4 o 5 años en el fondo del pozo y recién vamos a ver la luz al final del túnel. En fin, no se sabe. Hay muchísima incertidumbre. Yo insisto que dada la gravedad de la crisis económica, que es multidimensional, simplemente pensar que reactivar la demanda agregada y colocar por el lado de la oferta $900 millones, cuando solamente el problema de los bancos es de $3.800 millones y subiendo, pues no es entender que el tema es profundamente estructural, que hay que señalizar con un programa mucho más integral, que hay que decir de dónde van a salir los recursos para la inversión pública, para fomentar la inversión privada. Y también el analista Marcelo Arequipa se refirió al mensaje presidencial. Afirmó que en su discurso estuvo prácticamente ausente el sector empresarial, que considera clave para levantar la economía en el país. Veo mucho la palabra estatismo, lo público, el Estado. Pero no he escuchado en ningún momento de parte del presidente el acompañamiento para la reconducción de la economía y además para la reactivación misma del aparato productivo, el acompañamiento con los empresarios privados. Lo que sí he visto ha sido un efusivo apunte sobre el tema del impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, creo que no es suficiente si queremos levantar el país solamente con el brazo del Estado.
necesitamos que el presidente dé una señal clara y contundente, reuniéndose con los empresarios, hablando con los empresarios, hablando con los banqueros. Está muy bien que haya hoy día representantes de la Central Obrera Boliviana y de las Bartolinas hablando en un discurso y en un acto público. Está muy bien, pero no hay que olvidarse que el país también tiene el otro brazo, y el brazo de los empresarios privados, que es también un brazo muy importante. Ha sido un discurso que ha estado mucho más enfocado, creo yo, en hablarle más a la militancia y al sector social al que probablemente pertenecen más naturalmente, ¿no? Y eso creo que obnubila un poco, es decir, pone un poco de sombra el hecho de que no se incluya al otro sector, a un sector, digamos, que fundamentalmente hoy día está localizado en el oriente del país, ¿no? Es todo el aparato productivo y además todo un sector mucho más extendido de clase media y clase media alta, ¿no? Creo que esa es la parte que no ha estado ahí presente en el discurso del presidente, y que otra vez a mí me lleva a la idea de que tenemos un presidente que es gestor, es un presidente que va a hacer gestión pública, pero que no se anima a hacer transformaciones, ni en la economía, ni en la justicia, ni en la educación. No estamos viendo señales de transformación importantes en un momento en el que es necesario. Para mí está bastante claro hoy día que el presidente Luis Arce es un presidente gestor, no es un presidente transformador, ¿no? Sobre todo por su mensaje y por todas las acciones que él mismo las ha ido apuntando en 75 días de gobierno, ¿no? No hay acciones que uno pueda visualizar como acciones transformadoras. Hubiera sido un buen momento en el que quizá hubiera anunciado la reconducción y además la aceleración del proceso de la reforma de la justicia, por ejemplo. No hay esa señal en el tema de la justicia, más allá de acusar, en la lógica, digamos, del discurso político de todo, de acusar a los adversarios que tuvo en su momento, ¿no? No hay esa certeza, tampoco hay ninguna otra certeza respecto a un tema que hoy día golpea fuertemente también a nuestra sociedad, que es el tema de la seguridad ciudadana y el tema de los feminicidios, ¿no? Tampoco hemos visto nada de eso, y creo que por eso, como decía, era un momento importante, creo, en términos políticos y sociales, para que el presidente se hubiera referido a que este iba a ser un quiebre y un punto de inflexión, y a partir de ahí se iban a generar transformaciones importantes en la reconciliación nacional y, segundo, en el tema de la transformación de la justicia. Y respecto al tema económico, el sector agropecuario en Cochabamba ve con buenos ojos el discurso que dio el presidente Luis Arce Catacora. El sector agropecuario en Cochabamba saluda las palabras del presidente Luis Arce en ocasión de su discurso por el 11º aniversario del Estado plurinacional, pues según el sector, Arce mantiene esperanzas de un mejor manejo económico en esta gestión. Creo yo que el Decreto Supremo 4424 de la creación de los dos fondos en fideicomiso de más de 130 millones sí es una buena señal, pero no es suficiente. Tenemos que continuar inyectando recursos económicos a la economía. Sin embargo, el gerente general de la Cámara Agropecuaria, Rolando Morales, asegura que el mandatario no puede dejar de lado la problemática del contrabando. No se ha referido al cáncer económico boliviano, y este cáncer económico se llama contrabando. Hace pocos días hemos evidenciado en Cochabamba cómo se ha saturado los mercados de derivados de lácteos, papa, cebolla, hortalizas peruanas, fruta chilena, hasta pescado argentino. Por tanto, es un tema central que también tiene que ser tomado en cuenta. Los productores bananeros, parte importante del sector agropecuario en Cochabamba, cerraron el año 2020 invirtiendo a la economía nacional al menos $50 millones. El exministro de Salud, Guillermo Cuentas, dijo que una de las tareas fundamentales del gobierno será la cadena de frío para poder mantener las vacunas que llegarán a Bolivia. Asimismo, pide adquirir otro reactivo similar a la PCR, que es producida por la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Yo simplemente incluiría en ese componente que también se adquiera el otro reactivo que tiene la misma eficiencia o efectividad que el PCR, que es el reactivo LAMP, que tiene menos costo, no utiliza el termociclador y además tiene una enorme ventaja. Es de industria nacional, es decir, no puedo yo entender hasta el momento cómo es posible que no se utilice este reactivo que tuvo un enorme
tuvo una enorme efectividad en Uruguay. O sea, Uruguay utilizó este reactivo. En Bolivia lo produce la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. De acuerdo a información de las autoridades, se pueden producir 30.000 reactivos por día. Para implementar una campaña de vacunación que dure el menor tiempo posible es nuestra cadena de frío. O sea, en Bolivia, la cadena de frío que tenemos bajo el programa del PAI del Ministerio de Salud requiere un gran ajuste porque es una logística compleja. Estamos hablando de almacenar 15 millones de dosis de vacunas para que podamos utilizar estas vacunas con toda la población boliviana. Estas vacunas, tanto la de Oxford, AstraZeneca, como la Sputnik, la vacuna rusa, requieren una cadena de frío que les permita mantener entre 14 y 20 grados bajo cero. Han hecho el convenio, van a llegar las vacunas. El tema es la logística de distribución y de aplicación de la misma. El gobierno crea un comité para fiscalizar el abastecimiento de medicamentos y servicios de salud y espera que el legislativo agilice la aprobación que declara emergencia sanitaria por el COVID. Los ministerios de Salud, Desarrollo Productivo y Justicia crearon el Comité Nacional de Coordinación de Monitoreo de Abastecimiento, Regulación de Precios de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Prestación de Salud. Plenamente con salud y con desarrollo productivo para que no vuelva a pasar lo que está pasando con el Remdesivir y otros medicamentos. La idea es abastecer lo más rápido posible y con precios justos todas las farmacias y toda la producción que sea necesaria en el país. La población denuncia la especulación y sobreprecio de estos fármacos clave en el tratamiento de pacientes con coronavirus. Por ello, el gobierno negocia su compra en grandes volúmenes para evitar la escasez. Este trabajo también será impulsado por el comité. Hay en este momento casi 500,000 dosis de Remdesivir disponibles a $35 la dosis. Eso marca una diferencia muy grande con lo que está pasando en el mercado negro. Como Estado tenemos que comprometernos a buscar las medicinas más baratas en el tiempo más oportuno y el Estado está coordinando esa compra de todas las medicinas. No le puedo decir qué temas se están concretando porque están justamente estos días en proceso de negociación. Asimismo, Lima reveló que el proyecto de ley para la declaratoria de emergencia sanitaria ya está en el legislativo y espera su urgente aprobación. La norma entrega al ministro de Salud el liderazgo de la lucha contra el COVID y el poder para decidir sobre posibles cuarentenas en las regiones. Prevé la figura del aislamiento de la gente que llega de fuera del país por 14 días y aislamientos a nivel subnacional o a nivel departamental. Van a tener que pedirnos los municipios o las alcaldías a nuestro ministro de Salud la posibilidad de que se dé esta figura de aislamiento o cuarentena, de manera que podamos hacerlo en el marco de la Constitución, que exige la existencia de una ley como esta para que se dé esa figura. Ojalá que la Asamblea Legislativa la agende con calidad de emergencia. El proyecto de norma fue aprobado por el gabinete el miércoles con el fin de reforzar la lucha contra la segunda ola de la pandemia. Y en este nuevo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia consultamos a analistas y personeros del gobierno las diferencias en la forma de gobernar del actual presidente Luis Arce respecto a los mandatos de Evo Morales y Yanine Áñez. Bolivia vive el aniversario del Estado Plurinacional con un nuevo presidente electo, Luis Arce Catacora, después del largo mandato de Evo Morales y del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Arce, a diferencia de sus predecesores, en especial de Morales, su compañero de partido, tiene un estilo diferente de gobernar, según demostró en sus primeros 75 días de mandato. Los gobiernos de Evo Morales se han caracterizado por un hiperpresidencialismo, ¿no? Con rasgos y pulsiones autoritarias, entre ellos esta obsesión por ser reelegido. Frente a la pandemia, el gobierno de Áñez más bien nos mintió y allí nos dio el batacazo con un acto de corrupción muy grande. El presidente Arce es un presidente que hace mucho trabajo de gabinete. De gabinete significa que cita a ministros, a viceministros y va desagregando lo que son las políticas. En eso va muy al detalle.
Desde el inicio de su gobierno, Arce marcó distancia de Morales, del cual fue ministro de Economía durante más de 10 años. Respecto a cómo gobierna, Arce, al contrario del jefe del movimiento al socialismo, aparece poco en los medios de comunicación y se limitó a dar discursos como el anuncio del pago del bono contra el hambre, la llegada de las pruebas para el COVID-19 o la firma de acuerdos para la vacuna contra el coronavirus. Me parece muy bien que el presidente Arce salga cuando sea oportuno, que salga con la noticia, en lo posible que salga con la solución, en fin, y que no salga mucho. Los analistas en cuanto a la manera de gobernar encuentran grandes diferencias entre Arce y Morales. El presidente Arce no tiene estas características carismáticas que tiene el presidente Morales. Más bien su capital político más importante es el hecho de ser un profesional. Se lo mira como un técnico, pero es un hombre de reiteradas referencias al hecho político. En cuanto a la capacidad de gestión, dice el consultor político José de la Fuente, la de Arce en comparación con la de Áñez demuestra más condiciones para manejar el tema económico y mantener un equilibrio. La ventaja de Luis Arce es que es un economista y nos va a manejar con más soltura, con más confianza, seguridad de la economía. Según los consultados, Áñez quiso seducir políticamente a los bolivianos apelando a su condición de madre, mujer y a los sentimientos. Arce, sin embargo, sin manifestar emociones, tiene más respaldo de la población. Era un militante del Partido Socialista, pero ya es un hombre del proceso democrático y es un hombre que ha observado aquellos conflictos que se generaban en el trópico cochabambino y en el trópico paceño, pero su accionar ya fue desde los mecanismos de diálogo. Al igual que Yanine Áñez, Luis Arce debe gobernar en medio de la pandemia del COVID-19 que generó una crisis sanitaria en el país, bajo la presión de diferenciarse de la gestión de su antecesora. El presidente Arce, el error que está cometiendo, repitiendo lo que hizo Yanine Áñez, es el tema del precio de las vacunas, ¿no? La información no se brinda de una manera transparente y allá donde no hay buena información, haya un indicio de corrupción. En medio de la pandemia, con una economía golpeada por la crisis sanitaria y con la esperanza de mucha gente, así deberá gobernar Luis Arce Catacora.